tenemos que hablar del vínculo. Tenemos que hablar de la familia. Tenemos que hablar de esa oportunidad que tenemos que darnos como familia. Porque, ¿saben qué pasa, gente? Es una unión de dos imperfectos o dos pecadores. El matrimonio. Y en ese matrimonio, en ese caminar, herimos y nos hieren. Pero el Señor ahí es donde entra en medio y nos habla, por ejemplo, del perdón. Nos habla de la humildad. Nos habla de ponernos a cuentas. Y ahí entendí que el Espíritu Santo estaba poniendo en mí, seguí nomás con esa prédica. Entonces, por esa razón yo voy a continuar hoy con esta prédica y voy a agregar un poco de lo que quería hablar, que es una parábola, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la familia está en el centro del plan de Dios, ¿se acuerdan? La familia está en el centro, o sea, está en la mente eterna del Señor estuvo la familia. Nos muestra desde Génesis que Él tenía esa intención. En Génesis 1 nomás, 1:26, por ejemplo, Él le hablaba a Adán y le decía en el versículo 28, vemos eso, y le decía, y los bendijo Dios, ¿a quiénes? A Adán y Eva. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí habla de lo que nosotros estamos llamados a hacer en la unión del hombre y la mujer. Es fructificad, multiplicaos. Quiere decir que la humanidad vaya creciendo. Es lo que dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y después en Génesis 2, ¿se me escucha bien ahí? Yo de repente no sé si... ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Génesis 2:18 dice, por ejemplo, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Verdad? Era como que Adán estaba caminando solo, se encargaba de algunas cuestiones que el Señor le dijo, ¿verdad? Le indicó que él haga. Pero después Dios mismo entiende y dice, no es bueno que esté solo. Vamos a hacerle una ayuda idónea. Y es lo que pasa ahí en el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá vemos esa unión, ¿sí? Que Dios mismo es el que lleva adelante la unión del hombre y la mujer. Y acá hay un detalle que dice que estaban desnudos, pero ellos no se avergonzaban. Habla de esa pureza. De la pureza en la que en un momento y en el principio es la unión. Eso quiere decirnos también la Biblia cuando habla en estos términos. Es importante que nosotros razonemos, que le pidamos al Señor que nos revele palabras que están ahí escritas, que tienen mucho significado y mucha información, para que podamos nosotros entender cómo es. Entonces, en ese primer momento, en ese primer tiempo, era la unión de dos personas que no tenían pecado. Pero después, capítulo 3, nomás ahí nomás, lastimosamente, no podemos sacar eso de la Biblia, es una verdad, vino la caída. Se distorsionó todo. Pero eso no quiere decir de que Dios haya cambiado su intención. Él no cambia. No hay en Él variación. Él tiene un propósito y sobre ese propósito camina. Porque Él tiene toda la película, nosotros no. Pero se distorsionó. Entonces ahí nomás ya vemos el caso de Caín y Abel, ¿sí? Envidia, ira. Entonces Caín le mata a Abel, a su hermano. A partir de ahí ya se ve el pecado cómo se va multiplicando en las familias. Lamec, que era el hijo de Caín, fue, por ejemplo, el primer polígamo. Se fue distorsionando de tal manera que hoy por hoy estamos como estamos. El matrimonio se fue distorsionando, pero el Señor nunca cambió su intención. Set, por ejemplo, también les nace de nuevo Adán y Eva, un nuevo hijo, Set.
Y dice la palabra que con él empieza el hombre a invocar a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí el Señor se iba revelando a la mente y al corazón de la humanidad. Nunca dejó de que sea así. Entonces, él de alguna forma ponía certeza y el camino que tenía que seguir la humanidad, a pesar de que estábamos caídos. Empieza el Señor a revelarse, ¿sí? Entonces, empiezan a invocar el nombre del Señor. Ahora, vemos las familias, por ejemplo, que la Biblia menciona, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, de la familia de Noé, la familia de Abraham. Siempre el Señor tenía una familia y de esa forma es como se iba revelando o daba esa bendición que necesitábamos a partir de esa revelación, ¿sí? Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, y llegamos hasta la familia de nuestro Señor. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué patrón vemos en todas estas familias que mencioné? Eran imperfectas. La Biblia no esconde ninguna imperfección que tenían estas familias. Y es bueno que sea así, porque entonces de alguna forma también nosotros nos reflejamos y entendemos que somos imperfectos, que no es la perfección la que buscamos, sino que de alguna forma es el perdón del Señor, ponernos a cuenta, caminamos, nos equivocamos, nos ponemos a cuenta, esa es la forma. Entonces trayendo eso a nuestra familia, a nuestra relación, a nuestro vínculo, es de la misma forma. Mujer, no vayas a pensar, ni vayas a buscar de que tu marido sea perfecto. No existe. No existe un marido perfecto. Marido, no vayas a esperar que tu esposa sea perfecta. No existe. Aunque vos digas, bueno, yo le voy a hacer como yo quiero. Ahí sí que más fundida está la situación. Porque le vas a hacer en base a lo que vos pensás que es bueno. ¿Y soy imperfecto o soy imperfecta? Entonces lo que haces también es así. Entonces, ¿quién es el que tiene que moldear, desarrollar, ajustar, cambiar? El Señor. El Señor. Entonces, nos va mostrando estas familias que fueron llamadas por Dios, que había una bendición en ellos, que utilizó, ¿verdad?, la familia de Noé, nada más y nada menos para que otra vez volver a generar la raza humana, después de que había un juicio. Todos murieron, ellos se quedaron. Y a partir de Noé otra vez va caminando otra vez la humanidad. En Abraham vemos cómo el Señor bendice sus caminos y empieza con él la revelación de ese pueblo que iba a ser Israel. Y a partir de ahí, de lo que nosotros íbamos a recibir. Porque le decía el Señor, las familias serán benditas en ti. Imagínense. Y Abraham, todas las cosas que después leemos en la Biblia es lo que falló, de lo que hizo. En un momento dado dice por su esposa, no, es mi hermana nomás, ¿verdad? Él tenía miedo. Entonces acá tenemos que nosotros entonces como varones también decir, sí, cierto, yo de repente tengo miedo también. Y digo cada macanada cuando tengo miedo o cuando estoy inseguro. Pero el Señor no le abandonó. El Señor le daba la bendición, le indicaba el camino. Y así vamos avanzando hasta que llegamos a Lucas 2:52. Jesús podía haber, ¿se acuerdan que dije? Jesús podía haber sido un gran Terminator, ¿verdad? ¿Saben cómo llegó él en esa saga que hay de Terminator, verdad? Él llega ya como un hombre grande para salvar la humanidad. Podía haberlo hecho de esa forma a Dios, enviándole a su hijo, ya de 32 años y medio, o 30 años y venía a caminar en esta tierra, a hacer todo lo que hizo, pero sin necesidad de tener una familia. Entonces ahí vemos la importancia de la familia, porque Dios mismo, el creador de todo, el que sustenta en sus manos toda la creación, venía a depender de un hombre y una mujer, en medio y en el entorno y dentro de una familia. Y dice Lucas 2:52 que él crecía. Así dice, ¿verdad? Vamos un poco a Lucas 2:52. Y Jesús crecía, dice,
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? Jesús crecía en estatura. Habla de su humanidad. En sabiduría también. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él no es que recibió ni vino con toda esa sabiduría puesta como Dios que es, sino que desarrolló eso a partir de María y José. Ellos hicieron un trabajo que era una gran responsabilidad. Vemos eso desde el principio, cuando iban a hacerlo todo, fue todo un tema, ¿verdad? Concebida del Espíritu Santo, concebido del Espíritu Santo. María no sabía cómo hacer, porque no sabía cómo explicarle a José lo que pasó. José en revelación recibe que sí es verdad que se está cumpliendo una profecía y que el hijo que ellos tendrían sería el Salvador. Pero no queda ahí, sino que ellos después tienen que irse de su nación, de su lugar, a otra tierra. Y después otra vez en revelación volvían, esperando que los que querían matarle al niño, ya desde ahí, desde la concepción misma, ya había toda esa persecución. Entonces ellos se encargaron de todo eso, papá y mamá. Y habla de que crecía en sabiduría. Entonces evidentemente María y José se encargaban de la enseñanza de Jesús. Ellos se encargaban de la enseñanza hasta que él tenga una edad de 12 años posiblemente, donde sí ahí tenía la enseñanza ya de los rabinos, la enseñanza que daba Israel sobre la ley. Pero mientras tanto eran los padres los que dirigían y acompañaban ese crecimiento. Y dice acá, él crecía en todas estas características: sabiduría, estatura, gracia para con Dios y los hombres. Hubo un trabajo evidentemente de José y María. Y después vemos también cómo José se encargó de sellar el corazón de su hijo. Porque los judíos, cuando hablaban de él, decían, ¿no es acaso este el hijo del carpintero? Y en otra parte dice que es carpintero también. Entonces vemos ahí cómo José evidentemente hizo un buen trabajo, caminaba con su hijo, le acompañaba y le dio su profesión. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos esa bendición de que nuestros hijos nos vean como ejemplo? No solamente en nuestro trabajo, sino en las cosas que hacemos, en nuestras familias, que quieran ser como nosotros. Y era que nos hicimos varias preguntas, ¿se acuerdan? Nos hicimos varias preguntas. ¿Cómo, a partir de esto que estoy leyendo, qué pensaban, por ejemplo, José y María? ¿Cómo ellos soñaban o querían que su hijo sea? Entonces, a partir de ahí yo elaboré unas preguntas. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Vos, papá, mamá. ¿Qué querés para tu hijo? O si ya son crecidos y tienen hijos, ¿qué querés para tus nietos o para tus sobrinos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Por ejemplo, que se sientan seguros en el ambiente familiar, en el entorno familiar, cuando están creciendo. Que se sientan seguros. ¿Seguros de qué? De sí mismos. Que esperen hasta el matrimonio para tener relaciones, por ejemplo. Que permanezcan fieles a su cónyuge cuando se casan. Son preguntas que tenemos que hacernos. Mujeres y hombres con integridad, honestos, éticos, trabajadores. Es lo que soñamos para nuestros hijos. Hijos que sepan desarrollar amistades sanas. Es algo que siempre escuchamos. Me preocupa los amigos que pueda tener. Y realmente es una preocupación que tenemos. Pero no tiene que quedarse solamente en la preocupación. O sea, tiene que ser preocupación en el sentido de que te ocupes de lo que te está afligiendo. Que puedan decir no a las drogas, al alcohol, a las conductas peligrosas. Todo esto yo lo desarrollé en base a lo que vemos nomás. A lo que vemos. Y es así. Una juventud hoy que tenemos que se apeligran y vos no entendés cómo pueden, qué es lo que es eso, cómo pueden hacer esto, ¿verdad? Carreras que corren en motocicleta,
que no tiene sentido. Le están apeligrando la vida a otra persona, a él mismo. Le funden la vida a alguien que pudo haber cometido el accidente por el descuido de ellos. Muchas cuestiones que por la necedad del joven tenemos estas situaciones. Buscan una alegría, buscan una libertad, entre comillas, en sustancias que realmente lo que hacen es encadenarles. Ahora, estamos hablando de qué nosotros queremos para nuestros hijos. Y a partir de ahí entonces tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cómo logramos lo que soñamos? O nuestras intenciones para nuestros hijos. ¿Cómo logramos? Y ahí entramos en desarrollar un vínculo. Es eso. No va a ser perfecto, como te dije, pero vas a facilitar el camino de las personas que están a tu lado. Si es que se desarrolla un vínculo. ¿Un vínculo entre quiénes? La familia, pero en medio del Señor. Repito, el vínculo primero es con el Señor. Jesús nos enseñó. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le preguntaron como para hacerle tropezar. Amar al Señor tu Dios con todo lo que sos. Pero él completó otra vez porque él sabía el corazón del ser humano y dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí nos apunta una relación directa con el Señor, que todos tenemos que tener y no tenemos que descuidar, y después la relación con nuestro entorno. Vertical y después horizontal. Esa es la forma de desarrollar el vínculo sano que necesitamos en familia. Y nosotros los padres estamos llamados a implantar esa verdad en nuestras familias. Estableciendo un vínculo, todos tenemos y necesitamos un modelo en el cual nos desarrollamos. Todos. Necesitamos y estamos expuestos a ese modelo. Sin que te hayas dado cuenta, es así. Es así. Si vos, papá, estás ausente, bueno, perfecto, no estás siendo modelo para tu hijo. Si estás ausente, digo físicamente, porque pasa, es lo que escuchamos en el testimonio del pastor Eric. Su papá no estuvo presente. Pero está otra parte también, ¿verdad? Donde está presente el papá, pero es indiferente, como que no existe. No sé cuál es peor, era que dije. O sea, sí sé cuál es peor. El que está presente pero ausente. Ese es el peor. Porque yo sé cómo es. Fui victimario de ese tipo de familias. Estando presente pero indiferente. Que no me molesten. Que todo siga igual mientras que yo no sea molestado. Eso no es ser papá. No es ser mamá. Tenemos que afrontar nosotros los desafíos que te traen la familia. ¿Se acuerdan? Lo que leímos. María y José. Evidentemente María y José estuvieron presentes. Porque hay un modelo que el hijo o el integrante de la familia va a ver. Y ese modelo puede ser complicado. Y más todavía hoy por hoy que el desarrollo o sea, todo está interconectado. Es fácil dar información por medio de los aparatos celulares y todo lo que tenemos, esa conectividad que tenemos, da la posibilidad de que le sigamos y veamos el comportamiento de personas que tienen algo, tienen una capacidad de llevar la atención y de hacer en uno, querer imitar lo que está haciendo esa persona. Ídolos para nuestras vidas. Pero lastimosamente ese tipo de ídolos nos dan o nos muestran una verdad que va en contra de lo que el Señor nos dice. Y así vamos desarrollando un modelo que no es el cristiano o el bíblico. Primera de Timoteo 4, ¿se acuerdan? Era que el apóstol Pablo le alienta a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice en el capítulo 4, 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahí ya le da una seguridad a Timoteo,
Porque seguramente, claro, era joven y él tenía que llevar adelante una iglesia. La responsabilidad estaba sobre sus hombros y seguramente se sentía inseguro y veía a Pablo eso. Entonces le dice esta palabra, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Acá otra vez estas palabras son importantes que entendamos, porque no le dice solamente que seas ejemplo en conducta, o no le dice solamente que seas ejemplo en palabra. O sea, ¿qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Que le dice a Timoteo, Timoteo, vos tenés la capacidad de grabarte en tu mente las escrituras. Hay muchos que tienen esa capacidad, ¿verdad? Del conocimiento, leen los libros y tienen conocimiento. Y otra vez, otros tienen la capacidad de enseñar ese conocimiento que tienen. Enseñan y la gente les atiende y aprenden. Gloria a Dios por eso. Pero no se queda ahí, sino que Pablo le dice a Timoteo que también tu conducta sea en base a lo que conoces, en base a lo que enseñas. Ahí entonces es como que se cierra el círculo. Pero hay algo más. Le dice en fe. Entonces ahí también le pone al Señor, a Dios, a tu dueño, al que conduce tu vida, al que marca tu destino, tu camino. Él también está contigo. ¿Por qué? Porque necesitamos del conocimiento, necesitamos del Señor para que esa conducta se refleje en lo que somos. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Bueno, él le alienta y también le consuela a su hijo. Alienta y consuela. Ahora, Efesios 4 también nos da una característica que nosotros tenemos que pedir y tenemos que tener. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación. Podríamos decir que esto le está hablando a los maestros bíblicos, a los líderes de la iglesia. No, le hablaba a gente que estaban así reunidos, padres de familia, familias. Y él les hablaba a ellos. Papá, mamá, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Aunque tu hijo de repente te quite de quicio y queremos lanzar misiles que después no podés recoger. Y ya se quedaron en el corazón de tu hijo. O de tu esposa, marido. O viceversa. Entonces que ninguna palabra esa salga corrompida. ¿Por qué? Porque ahí estamos, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que está pasando con esto? No es simplemente que estás hiriendo el corazón de tu hijo, de tu esposa o de tu esposo. O estás armando todo un desaliento en el ambiente hogareño. No, sino que también, si sos cristiano, el Espíritu Santo está contristado. Apoyo y consuelo es fundamental. El Señor nos muestra eso. Dios mismo nos enseña en la relación que tiene con su Hijo, que somos nosotros. Eso. Entonces nosotros eso tenemos que llevar al día a día, reflejar eso. Isaías 40:11. Isaías 40:11. Los jóvenes que están acá ahora me van a mirar así medio de costado, me van a mirar, pero yo abro la Biblia y leo lo que dice la palabra. Así que no se enojen conmigo, ¿sí? Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Así se presenta el Señor, Dios, para con nosotros. Y habla de las recién paridas. Entonces también podría ser de que los que recién convertidos, los que empiezan a conocerle al Señor, ellos van a sentir ese cuidado. Y también, claro, lo que estamos caminando desde antes. Pero así se presenta el Señor, ¿verdad? Entonces nos da esa seguridad de que de alguna forma estamos siendo cargados por Él, llevados por Él. En los momentos difíciles te aseguro que este versículo te va a alentar. El apoyo y el consuelo van de la mano con la disciplina. Cuidado. Porque también un salmo que es reconocido, ¿verdad? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
tu vara y tu callado. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahora, vamos a ver un poco cuál es esa palabra castiga en el hebreo. Es yazar. Yazar en el hebreo quiere decir amonestar, corregir, dirigir, enseñar. Repito, es amonestar, corregir, dirigir, enseñar. Pero en un contexto también es dar golpes. Entonces, acá depende de lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de dirigir una familia, estamos hablando de enseñar, estamos hablando de consolar, de alentar, ¿verdad? Entonces, es eso lo que tenemos que hacer. Así que guardando otra vez tu cinto. No tiene que ver con eso. Por lo menos esta prédica. Sino que es con amonestar, enseñar, ¿verdad? Marcar el camino, corregir el camino de tu hijo. O no quiero quedarme solamente en los hijos, ¿verdad? Podría ser también en la relación de pareja. Hablar, discutir para llegar a una solución o avanzar. Eso es. No podemos evitar las discusiones en la pareja. No podemos evitar porque somos imperfectos, ¿se acuerdan? Pero tiene que haber una intención en esa discusión. Es el crecimiento, es el avance. Entonces, de alguna forma, yo estoy siendo instrumento del Señor para que Él sea el que amoneste, corrija, dirija y enseñe al que está a mi lado, como hijo de Dios. Proverbios 3, Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Así es. Hebreos 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces otra vez acá reflejándonos, ¿le amas a tu hijo? ¿Le disciplinas? Ahí está. Amén, ya escuché. Bueno, entonces no te sientas mal. Si te mira así tu hijo y te dice, ¿cuánto es el número de emergencia? Algo así. Te amenazan, ¿verdad? No, vos estás disciplinando, entonces quiere decir que le estás amando. Porque querés lo mejor. Ahora, ¿se van a enojar? Sí. Y ponete nomás en su lugar. Vos también. Molesta, duele, no da gusto, incomoda cuando el Señor va corrigiendo nuestros caminos, ¿verdad? Y dice eso también este pasaje que estamos leyendo que está en Hebreos 12 para los que anotan, desde el versículo 5 en adelante. Y en el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban, hablan de los papás terrenales, ¿verdad? Aquellos que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice por Dios, para los que no es de provecho. O sea que acá lo que dice este contexto es que nos alegremos nosotros, que nos sintamos bien cuando nos disciplinan nuestros padres. Porque aunque son imperfectos, ellos lo que querían es, a lo que les parecía era lo mejor para nosotros. Pero tenemos que sentirnos mejor inclusive, porque si es Dios el que nos disciplina, el que tiene toda la verdad y toda la certeza es el que está orando en nosotros. Pero otra vez yo quiero llevar esto al contexto de la familia. Entonces sí tenemos que ejercer esa autoridad que tenemos. Y sí tenemos que corregir. Y no, pero pastor, tiene 35 años ya. Ok, ¿dónde vive? Bajo tu techo. Vos sos la autoridad y él es tu hijo. Entonces los límites que se ponen son de la autoridad. O si no, ahí está la puerta, anda a hacer tu vida. Porque pasa otra vez. Yo estoy hablando acá de la palabra y de consejería, lo que escucho. Y viene una señora y preocupadísima por su hijo. Y le escucho, así cuando me cuenta, ¿verdad? Estas cosas, y vos sabés que tengo que hacerle la comida y despertarle, pastor, y no sé cómo hacer. Y yo pienso así, ¿verdad? En mi mente, bueno, hay que tener 12 años, 14, la edad más complicada. ¿Cuántos años tiene el nene? 40 tiene. Pobrecito. Así nos reímos.
Y está bien que nos riamos. Pero esa señora hace 20 años que está sufriendo el látigo que está a su lado. Fundió una familia, fundió una vida. Esa señora no tiene esperanza. Es amargura. No es fácil. ¿Qué pasó? No podemos nosotros, yo no puedo juzgar. Pero por ahí no ejerció la disciplina cuando tenía que hacerlo. Y hoy a los 40 años es imposible o muy difícil. Pero a los 5, a los 6, a los 10, a los 12, tenía que haber ejercido esa disciplina. Y por ahí le molestaba y le dolía a su hijo. Pero tiene más porcentaje de que a los 40 no le esté robando la vida. ¿Cuál es el estilo de padre que somos? De padres. ¿Cuál es? ¿Autocrático? Tampoco acá nos vamos hacia un extremo o hacia otro. Autocrático es el que tiene mucho control pero no le apoya a su hijo o a su entorno. Todo es control, pero no hay apoyo. Permisivo es el que no existe. Permisivo es el que hacen todo lo que quieren. No hay disciplina, no hay control, no hay apoyo, no hay nada. Es una estatua. Indiferente también. No me molesten, hagan con su vida lo que quieran. Yo acá trabajo, les traigo la plata, lo que necesitan, pero no me vengan con problemas. Y el relacional, que es el que nosotros buscamos, porque eso es lo que el Señor nos muestra, una relación. Él desde siempre, Él se reveló a nosotros, hasta que Cristo es la revelación última y suprema. Esa es la forma en que el Señor nos pide que nosotros seamos y que reflejemos eso también en nuestra familia, en lo que hacemos. Es relacional, es estar, es combatir, no va a ser fácil, pero aquí estoy. Es hablar, es discutir, es herirse, pero es perdonar, es restaurar. Todo eso es relacional. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Un modelo de integridad, por ejemplo. Modelo de integridad. El carácter del cristiano está dispuesto a luchar por la felicidad de su familia. La unidad de la misma mediante el amor y el respeto entre los integrantes. Así tiene que ser. Buscar la felicidad de la familia, claro que sí. Claro que tenemos que buscar eso. Y acá quito porque ya hubo un corto, no sé cómo se llama, donde decía yo, ¿querés sufrir? Casate. 15,000 no sé qué cosa, ¿verdad? Donde me bajaban la caña. ¿Cómo? Pero ya, ¿qué pucha estos cristianos? Tal cosa que no creen en el matrimonio. No es que no crean en el matrimonio. Claro que sí, es maravilloso el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una bendición del Señor para que vos puedas crecer hacia el carácter de Cristo. Y como imperfectos que somos, necesitamos a alguien a nuestro lado para que sea quien nos vaya corrigiendo. Eso es. Pero somos imperfectos, pecadores. Entonces nos molesta, nos duele, nos incomoda cuando estamos siendo reconstruidos. Eso no es lo que pasa, pero sí buscamos, claro que buscamos la felicidad. Es una bendición tener hijos. Mirale ahí a tu hijo, es una bendición del Señor. A tu esposa, a tu esposa, es una bendición de Dios. Es el instrumento, es la forma en que vos te vas desarrollando. Claro que sí, pero tenemos que tener ese carácter, como dice acá el material. Buscar nosotros. Así como le dije a William, también a ustedes. Esa obediencia es la que tenemos que tener. Lo primero, lo que te mueve tiene que ser la obediencia. ¿Tenés amor? El Señor nos habla y nos dice en su palabra, Él nos amó primero. Y a partir de que Él nos amó primero, Él accionó primero. ¿Por qué? Porque si Él decía, les amo, y se quedaba ahí. No. ¿Cómo yo explico el amor?
llevando a la acción. Entonces, envía a su Hijo para morir por nosotros, a quienes nos ama. Entonces vos, te amo mi hijo, te amo, le decía a tu esposa, ¿accionás en base a ese amor? La acción entonces es buscar tener esa integridad, es la transparencia también. Transparencia. ¿Se acuerdan que somos modelos? Bueno, entonces tenemos que enseñar honradez. Urgentemente tenemos que enseñar honradez. Esta sociedad se olvidó de esto. Honradez. Enseñar, estimular y premiar la honradez. El amor. Haciendo una observación ni siquiera tan profunda, en nuestra sociedad podemos ver el dolor y la devastación que ocurre en un joven o una joven cuyos padres no quieren o no son capaces de comunicar amor y aceptación a sus hijos. Es lo que vemos. Es la respuesta nomás de lo que nosotros hicimos mal. Mostrar amor es trabajo. Mostrar amor es trabajo, porque muchas veces no tenemos el tiempo. O decimos que no tenemos el tiempo. ¿Qué es? Amor se demuestra, por ejemplo, con compañía. Compañía con tu hijo, con tus seres queridos, con tu familia. Te reunís, ¿qué hacen? Hablan. Pensá un poco y pensá, joven, marido, mujer, todo. Piensen un poco. ¿Ustedes quieren llegar a su casa? ¿Quieren llegar a su casa? Cuando llegan a su casa, ¿qué sienten? Es el refugio, es el lugar donde te sentís bien. Es el lugar donde podés encontrar esa felicidad. Es el lugar donde podés ser alentado. O te quedás después de la hora del trabajo porque no querés llegar a tu casa. O buscar la iglesia porque no querés llegar a tu casa. Con temor y temblor estoy hablando, gente, porque estoy poniendo un ejemplo en la iglesia. Con esto no digo de que los que sirven tengan esa situación, pero pasa. Pasa. Tendrías que estar en tu casa y estás acá. No podemos dar lo que no tenemos. Si lo estás haciendo sin tenerlo, es hipocresía, mentira. Tenemos que demostrar afecto, deleitarse en la singularidad de cada integrante de tu familia. Deleitate. Primeramente tenés que buscar cuáles son las cualidades de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, que te llenan, que te gustan. Y hablas de eso. Le estás dando una firmeza. Estás poniendo en su corazón seguridad, amor. Miren que yo estoy hablando de todo lo que me faltaba y que creo en fe que el Señor está cambiando en mí. Pero muchas veces, ¿saben qué pasa, gente? Nos guardamos cosas que podemos decir que edifican, que alientan, que levantan y nos guardamos. ¿Por qué razón? No sé por qué razón. No sé cuál ha de ser tu trauma. No sé cuál ha de ser tu situación, tu historia, tu mochila, lo que traes, lo que te enseñaron, no sé. Lo que sí sé es que el Señor en un momento dado te dijo, sos nueva criatura, ahora vamos a caminar diferente. Eso tengo que creer. Basta ya de decir, no me enseñaron, no sé cómo demostrar ese amor porque mis padres no estuvieron. Sí, perfecto, entendemos, comprendo, estoy contigo. Pero si el Señor te salvó, también estoy seguro de que Él te dio un propósito y un nuevo camino. Y está el Espíritu Santo nada menos y nada más que en vos. Entonces sí podés cambiar. Sí podés hacer lo que hicieron mal contigo, corregir y hacerlo bien. Deleitate en la singularidad de tus hijos. ¿Cuáles son las características que ellos tienen, que te gustan? Entonces vos ahí vas alentando para que sean de la misma forma. Ya a uno de mis hijos le digo, tenés un espíritu de consejo, da gusto hablar contigo. La gente se va a acercar a vos para recibir ese consejo, para que escuches. Y estoy impartiendo algo en él. Otro que es
el servicio puro. Él llega a alguien y ya, él solo se va, acomoda la silla, le ofrece agua, le trae. Son características que cada uno tiene. Entonces le decís, qué pucha como sos. Atento. Qué bueno que seas así. La gente se va a alegrar contigo. Tu mamá se siente bien contigo. Esas palabras nomás no hace falta. ¿Saben lo que pasa conmigo? Que yo tengo que hacer así todo un discurso, tengo que organizar todo, porque ese es mi estilo, pero no tiene que ser de esa forma. Tiene que ser así. Sale nomás la cuestión, sale ahí. Decile. Ni se imaginan lo que están haciendo en el corazón de esa persona. Y no quiero quedarme otra vez, repito, con los hijos. Mirá a tu esposa. Hace una rica comida, decile ahí. Yo guardo así todo, ¿verdad? Después de 6 meses por ahí anoté todo, bueno, y ahí hago toda una reunión espectacular para decirle a mi esposa que cocina rico. Pero ya pasó. Entonces otra vez algo mal porque me dice, decime cuando estás comiendo ahí nomás, decime, qué rica comida, qué rico que está. Ahí nomás alenta mi corazón, ¿verdad? Entonces está bien. ¿Saben qué pasa? Hay un libro que se llama 5 lenguajes del amor, no sé quién leyó. 5 lenguajes del amor. Mi esposa quería que lea, me compró el libro, yo leía la Biblia, estudios teológicos, todo eso, y no le daba pelota a ese libro. Pero después empecé a leer y entendí algo. Y esto es un plus que le doy. ¿Saben qué pasa, gente? Nosotros tenemos una forma. Yo tengo una forma de entender el amor y de entender cómo yo doy amor. Pero es mi forma, como yo creo que tiene que ser. Pero mi esposa tiene otro lenguaje. Entonces yo tengo que saber qué es lo que le gusta a ella, no lo que me gusta a mí. Y en base a lo que yo soy, hago lo que pienso que ella quiere. ¿Le gusta regalo a tu esposa? ¿Le gusta recibir regalo? Hace eso. Por más de que vos digas, ¿qué? Hace. ¿Le gusta verse bien? ¿Le gusta un lindo peinado? ¿Verdad? Irse al ¿cómo se dice? Peluquería, no sé cómo se dice, ¿verdad? Bueno, ahí está vos entonces para darle eso, porque es lo que le gusta. Le gusta escuchar. Normalmente a las mujeres les gusta escuchar. Entonces, ¿qué le decía a tu esposa? Los lenguajes del amor tienen que ver con ella o con él, no con lo que nosotros pensamos. Es una sabiduría extrema él que pueda aprender eso. Ahí vas a empezar a caminar en la felicidad. Porque a eso estamos llamados. Yo vengo al matrimonio no para ser feliz, se suele decir, ¿verdad? Sino para hacerle feliz a la otra persona. Y yo tengo que pensar que la otra persona hace lo mismo. Entonces ahí se complementa. Y de a poco estoy entrando en el último mensaje que quería dar. Porque muchas veces nos movemos de esa forma. Yo quiero recibir, yo quiero dar de acuerdo a lo que yo quiero, y así nos va. El valor personal se demuestra con tiempo. ¿Le das tiempo a tu familia? Quiere decir que amas. Y el amor, el tiempo tiene que ser de calidad. Repito, amás, tenés tiempo. Y tu tiempo que estás dando tiene que ser de calidad. No es otra vez lo que yo quiero. Por ahí un domingo, un clásico ahí el domingo, clásico, fútbol, ¿verdad? Clásico. Espectacular. Y le doy un tiempito nomás al almuerzo y después ya me dispongo para ver mi clásico. Porque a mí me gusta. Pero está considerando el gusto de la otra persona, de lo que te acompañan. Y otra vez para las mujeres es lo mismo, ¿verdad? No sé qué sería, serie, no sé qué, novela, no sé. Está bien, es un tiempo donde te desestresás, donde descansas lo que vos quieras. Pero si está ahí tu marido, está tus hijos, y tenés la oportunidad de hacer esto que estoy hablando, de desarrollar ese tiempo y que sea de calidad, donde se pueda hablar, donde puedan sonreír, donde puedan hablar de ese vínculo que estamos diciendo que tenemos que desarrollar. ¿Lo hacemos o perdemos el tiempo? Y estamos pues en la casa, entonces pensás de que
No, yo ya estoy en la casa. No, no tiene que ver con eso solamente, tiene que ver con presencia. ¿Cómo podemos aumentar la posibilidad de que nuestros hijos tomen las decisiones correctas? Y de que nosotros como familia también lo hagamos. ¿Cómo? La presencia de los padres, fundamental. La ausencia o la presencia de los padres en el hogar es un factor determinante en las actitudes y las acciones que puedan tomar sus hijos. Quienes se crían sin la presencia de los padres en el hogar pueden seguir más ejemplos de los estereotipos que nos muestran la cultura. La atención también. Otra característica, la atención de los padres. El padre, por ejemplo, es la figura de la fuerza, la seguridad. El de la mamá es el acompañamiento, el amor, la ternura. Sin darnos cuenta, es eso lo que estamos reflejando. Repito, el papá, fuerza, seguridad. La mamá es acompañamiento, amor, ternura. Y puede decir, no, pues yo no tengo eso. No, sí tenés. Es lo que tu hijo encuentra en vos. Ahí ya se están riendo, pero es así. Porque así el Señor nos hizo. Esa es la característica, así nos formó. Para que cumplamos esos roles. La cercanía de los padres, una relación cercana con el papá da seguridad. Una relación cercana con la mamá da aliento. Que no pase con nosotros lo que pasó con el rey Acab. Acab es un personaje desastroso de la Biblia. Un mal ejemplo es, ¿verdad? Pero es importante hablar de los malos ejemplos para que nosotros nos podamos reflejar ahí. En Primera de Reyes 20, 1, del 1 en adelante, habla de una situación que pasó este rey, Acab. Vienen 30 reyes en contra de Israel en ese tiempo. 30 reyes, y uno de ellos en especial le dice, así ha dicho Ben-Hadad, se llamaba su enemigo en ese momento, Ben-Hadad. Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Le decía el enemigo a Acab, ¿sí? El enemigo venía contra el reino de Acab y le decía, ¿sabes qué? Tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos, todo lo que tenés son míos. ¿Y saben qué respondió Acab, el rey de Israel? Como tú dices, mi señor. Y después seguramente Ben-Hadad, porque era un mensajero el que se iba a darle esos mensajes al rey. Y después vuelve al mensajero y le dice a Ben-Hadad, ¿qué dijo? ¿Quiere pelea? ¿Quiere lucha? No. Dijo que sí, tenés razón, mi rey. ¿Eso dijo? Sí. No, espera, habrá escuchado mal. Anda otra vez a decirle un poco. Y se va de nuevo el mensajero y le dice, volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, Acab, escuchad un poco bien lo que yo te envié a decir. Tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces ahí más o menos Acab dijo, no es lo que yo pensaba había sido. Entonces empezó a buscar consejo. Muchas veces pasa esto con nosotros. Tenemos un pequeño reino donde les aseguro, que hay muchos reyes en contra nuestra, que nosotros estamos dejando que entren en nuestro reino. Sin darnos cuenta, van entrando esos enemigos. Y de alguna forma te está diciendo, mamá, papá, todo lo que amás, te lo voy a sacar. Tu hijo, tus recursos, tu trabajo, tus sueños, tus anhelos, tu propósito, todo te voy a sacar. Y el comportamiento que muchas veces tenemos es, sí, mi rey, lo que tú digas.
No estamos dispuestos a pelear. Hasta que de repente parece como que otra vez el Señor nos repite. Esperad un poco. Todo lo que tenés, todo lo que sos, el enemigo te va a sacar. ¿Qué estás haciendo con eso? Y sigue diciendo la historia que Acab buscó consejo. Justamente en su consejo de ministro sería, ¿verdad? Y le dicen, no hagas esto, vamos a pelear, vamos a luchar. Y lucharon. Pero bueno, la historia es larga porque otra vez después Acab falla, ¿verdad? Pero sirve este ejemplo para lo que quiero decir. Cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado con qué es lo que estamos dejando que entre a nuestro reino y que está en contra nuestra. Así nomás es. Vamos torciendo nuestros brazos, sin darnos cuenta, se van llenando de enemigos nuestra casa, nuestro hogar, pensamientos, conductas, actitudes que van en contra de Dios. Y cuando querés reaccionar, ya es tarde. Ahora, con esto, si es que pasa contigo, y si te das cuenta cuando estamos hablando, estoy haciendo, parece que es mi representante. No te quedes con la culpa, porque yo no quiero poner culpa solamente en vos. Porque otra vez repito, somos imperfectos. Alguna cosa de lo que hablamos, te quedó. Pero no es para que te sientas culpable, es lo que siempre hablamos también en Perseverantes. Posiblemente tuviste tu grado de culpa de la situación en la que está viviendo tu hijo hoy. Posiblemente no estuviste ahí, lo que sea. Pero no te quedes en esa culpa porque la culpa paraliza. La culpa no le sirve a nadie. Al contrario, te paraliza y te hace retroceder porque te sentís mal. Esto hubiera hecho. ¿Cómo lo que me comporté de esta forma? Cambié todo lo que amo por unos segundos de placer. Y cosas así. Pero yo no me quiero quedar en esto porque Dios nos enseña, nos habla, nos dice y nos mostró que Él perdona. Si no hubiera sido por esa cruz, si no hubiera sido por esa acción que Él tomó de representarnos a nosotros y morir por nuestros pecados, se hubiera quedado esa culpa. Pero Él de alguna forma saca esa culpa y dice, caminemos. Es lo que yo les propongo hoy. Ahora, para eso, por ejemplo, es importante esto. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, 1. No te quedes en la culpa. El Señor venía a hablar y así de frente hablaba. Él no es que escatimaba, vino fulano, entonces voy a hablar un poco más suave para que no se enoje. No, Él le metía, era directo el tema, porque era veraz. No podía Él darse la vuelta en su discurso. Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Se entiende? Entonces, lo que vos estás escuchando hoy es una enseñanza. Ahora, no te quedes solamente en esa enseñanza, sino que lleva a la acción lo que estoy diciendo. Porque ¿saben cómo eran los fariseos? Ellos tenían todo el conocimiento, pero no llevaban a su conducta ni a su día a día lo que sabían. Mateo 7, el Sermón del Monte, ya cuando estaba terminando, y el Sermón del Monte, Mateo 7, 24. El Sermón del Monte es unas indicaciones tremendas que el Señor nos va dando como cristianos. Así tenemos que ser. Es la columna vertebral de lo que es ser cristiano, ¿verdad? Y va terminando con esto. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, pero estaba fundada sobre una roca, porque estaba fundada sobre una roca. Entonces, ¿qué acá te dice, familia? ¿Qué te dice? ¿Tu familia va a ser perfecta? No te preocupes, no. No dice. Dice, ¿sabes qué, familia? Van a venir ríos, van a venir tempestades, van a venir situaciones complicadas y difíciles. Pero ¿sabes qué? Si escuchaste mi palabra, escuchaste mi consejo y haces lo que te pido y te fundamentas en mi palabra y en mí, entonces ahí tenemos posibilidad de que todo esto venga, pero que tu casa permanezca. Gloria a Dios. Y tenemos que creer y pedirle al Señor que sea de esa forma. Porque Él no nos deja solamente con la enseñanza. Porque cuando Él resucitó, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo vaya. ¿Por qué? Porque les enviaré otro Paracleto, el Espíritu Santo que les va a llevar a toda verdad, a toda justicia, y que les va a enseñar y va a hacer que ustedes caminen en mis decretos. Va a cambiar el corazón de ustedes, un corazón de piedra, y va a poner un corazón de carne. ¿Para qué? Para que ustedes caminen en mi ley. No ya por sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo está en ustedes. Entonces, esta es la forma. Ahora, así como vi el viernes, tengo 2 minutos, así como vi el viernes, yo sé que hay muchas situaciones que tenemos que perdonar. Tenemos que sanar, tenemos que restaurar, tenemos que caminar a partir del Señor. En Mateo 20 ya no tengo tiempo, pero voy a contar. Me pongo, ¿cómo es? Voy a hablar de esto, ¿sí? Voy a hacer el desarrollo de este estudio, pero creo que es importante adelantar un poco algo. Mateo 20 habla de los obreros de la viña. Es una parábola que Jesús utiliza para enseñarnos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios y cómo Dios opera, cómo trabaja, cómo de alguna forma va presentando ese reino. Y habla él de que había un dueño de una viña y que es enviado un mayordomo de esa viña a ver gente que quería trabajar en esa viña. Y da 4 horas. Una primera hora, una segunda, tercera y cuarta hora, la última hora, en donde son llamados primeramente un grupo y vienen a trabajar 12 horas. Después otro grupo que trabaja 9. Otro grupo que trabaja 6. Y otro grupo que por el tiempo en que el Señor le llama a trabajar 1 hora nomás. Se van a acordar de esa parábola cuando voy citando, ¿verdad? Y después llega el momento del pago. Y empieza por lo que empezaron a trabajar esa 1 hora. El señor de la viña. Y les paga un denario. Que era lo que habían acordado con el primer grupo. Porque era lo que se pagaba, era el monto de lo que se pagaba por un día de trabajo. Entonces él habla con ese primer grupo y les dice, quiero que trabajen para mí en mi viña. Sí, perfecto, les pagaré tanto. Ok, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Al segundo les dice, vamos y le pagaré lo que es justo. Al tercero lo mismo y al cuarto también. En el momento de la paga, los del primer grupo estaban mirando y ven que le paga lo que iban a cobrar ellos. Y trabajaron 1 hora nomás. Entonces dijeron en sus corazones, dice, a nosotros nos va a pagar más porque estuvimos 12 horas y ellos solamente 1. Pero llega el momento de llegar a los que trabajaron más y le pagan lo mismo. Entonces hay ahí una murmuración y le encaran al dueño de la viña. Muchas veces nosotros nos movemos de esa forma. Acá la parábola explica la situación de Israel. Es una cuestión teológica. La situación de Israel que fue llamado a primera hora, pero que por Jesucristo y por lo que el Señor estaba haciendo y sus pensamientos eternos, Él decía, en Cristo todos vamos a ser llamados.
No solamente el pueblo de Israel, porque ellos pensaban que era así. Pero yo quiero llevar esto a una enseñanza que es para nosotros en el día a día. Muchas veces nos comportamos como ese primer grupo. El que está a nuestro lado, el que está en nuestro entorno, se equivoca, falla, nos falló, nos hirió. Pero el Señor trae perdón, te aseguro, para esa persona también. Si Él perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El apóstol Pedro, quien fue perdonado y él entendía lo que era el perdón porque él le falló a su amigo, a su maestro, a su Salvador. Pedro le falló. Pero el Señor se encargó de sanar su corazón y de prepararle para todo lo que tenía. Y él se acuerda de eso hasta el momento en que escribe una de sus cartas. Y él dice, pasó conmigo de esta forma. Estaba yo llamado a predicar a una casa de un romano. Pero él, en su pensamiento judío, no podía entender cómo los gentiles podían ser parte del reino de Dios si no eran judíos. Entonces tiene un sueño él en revelación y dice que desciende del cielo, él veía en revelación, desciende una manta donde había animales que eran impuros para los judíos. Y que la voz del Señor le decía, mata y come. A Pedro le decía, mata y come. Y él decía, pero Señor, como yo nunca he metido en mi boca un alimento que no es de agrado para los judíos. Entonces el Señor le explica y le dice, no digas inmundo a lo que yo santifiqué. Gente, nosotros estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a ponernos de acuerdo, porque el Señor está en medio. No soy más que Dios para no perdonar a quien ya Dios le perdonó. Y está caminando. Y está viendo que hay cambios en esa persona, pero por una situación del corazón, dureza, haga que no estemos dispuestos. Y quiero extender más todavía. No solamente tu familia, no solamente la persona que te acompaña o un hijo que se encargó de destrozar tu familia, sino que también salgo de ese entorno familiar y te digo, perdonale al que te falló. No sé quién puede ser, un compañero de trabajo, un jefe, un compañero de facultad, un amigo a quien le tenías amor, respeto y te falló. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores, dice la palabra de Dios. Jesús vino a hacer eso. Él trajo paz de Dios para con nosotros. Y estamos llamados a hacer lo mismo. En la oración que Él nos enseñó, nos habla de ese perdón. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué es tan importante lo que estamos hablando? Otra vez, porque somos dos imperfectos que nos unimos. Y necesitamos que el Señor vaya obrando en nosotros y no ser ese tropiezo para que la mano de Dios no pueda estar desarrollando el camino del que está caminando contigo. Amén, gente, podemos pasar. Vamos a hablar de esto más detenidamente de la parábola de la viña, porque creo que es importante hablar de esto. Es importante, gente. Es importante. Yo respeto y sé, ¿verdad?, que también está el corazón de uno, ¿verdad? Está implicado el corazón. Hay miedos, hay inseguridades, es algo patológico inclusive, ¿verdad? El que te hayan fallado y que no podés arrancar, no podés caminar. Hay un peso que no deja que vos camines libre. Pero estamos llamados a eso. Tenemos que confiar en el que el Señor es el que hace la obra. No mire el camino del otro, vos seguí nomás. A William le dije, ¿verdad?
obediencia, fidelidad. Eso nomás te pide el Señor. Y seguí. Y la otra persona, te aseguro que está haciendo también, el Señor también está trabajando en ella o en él. Así es. Pero mientras tanto, sigamos. No miremos con desprecio el perdón de Dios. ¿Quiénes somos? Así como dice la palabra. ¿Quiénes somos para decir inmundo a algo que ya el Señor santificó? Amén, gente. Podemos ponernos en pie, entonces vamos a orar.